Nuestro siguiente invitado al que abrimos la puerta de la pirámide, es oficial de la Armada Española y ha estado destinado a bordo de las fragatas Victoria y Canarias y del patrullero Tornado. Ha participado en 2 ocasiones en la misión antipiratería de la Unión Europea en el Índico y en un despliegue de seguridad cooperativa en el Golfo de Guinea. Es máster en Seguridad, Paz y Conflictos Internacionales por la USC y ha escrito artículos para la Revista General de Marina, Global Strategy, la revista Ejércitos y el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ha escrito 3 libros: El Albatros y los Piratas de Galgudú, El Corsario del Oro Negro y El Galeón de Sint Maarten. Y cómo no, continuamos el viaje de la puerta de la pirámide y nos trasladamos a Cádiz. A Cádiz, qué maravilloso. Qué maravilloso en España. Y cómo no, nosotros nos vamos a descubrir y hemos descubierto un gran escritor. Y sobre todo a través de una trilogía, pero que realmente nos va a hablar de esa historia y esa maravilla de lo que es la historia, el mar y muchas cosas más. ¿Cómo no? Esos 3 libros titulados El Albatros, El Corsario y El Galeón, a través de Federico Superville Derges. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por acogerme, por abrirme las puertas o la puerta de la pirámide. La puerta de la pirámide, sí. Bienvenido a la puerta de la pirámide. Se te abre la puerta con dignidad y realmente una persona de tu talla, que menos que tenerla aquí y aprender muchísimo de ti. Y lo más importante, ¿cómo te dio por escribir? Y bueno, viendo la vocación de lo que tú eres, ¿cómo has terminado escribiendo? ¿Es un pequeño hobby o realmente ya...? Sí. Pues mira, te cuento yo, para que se sitúen un poco los que nos oyen o nos ven. Como has dicho, me llamo Federico, todo el mundo me llama Fede, Supervielle, y soy oficial de la Armada Española, ahora mismo en el empleo de teniente de navío. Entonces ese es mi trabajo y además es mi vocación, tengo la suerte de que me gusta mucho. Pero efectivamente hace unos años me dio por escribir, hace ya bastantes, entre comillas. Lo que pasa es que tardé mucho en escribir el primer libro. ¿No? Dicen que bueno, la primera vez siempre es la más difícil. Y bueno, estaba un poco inspirado en una experiencia que tuve yo durante uno de los periodos de prácticas de mi etapa de formación, que por equipararlo es un poco como la universidad, como nuestra universidad, digamos, de la Armada, 5 años, pues siempre pasamos al menos un mes embarcados, ¿no? Un mes por curso. Y en uno de estos, en el tercer curso, estuve en un barco, unos patrulleros muy modernos, diseñados y construidos aquí en España, y estaba pasando una certificación. Es decir, la propia Armada tiene un organismo que se encarga de confirmar que los barcos están listos para irse de misión, ¿no? Y entonces es una situación muy demandante en la que se pone el barco pues, en las posibilidades más difíciles, en las cosas más complejas, ¿no? Y entonces este barco tan moderno, con una dotación muy pequeñita pero muy compenetrada, un grupo de gente que trabajaba muy unida, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Yo tenía entonces 21 añitos y me llamó mucho la atención. Entonces unos meses después, no me preguntes por qué, pero yo siempre he sido un lector voraz, pero nunca me había planteado escribir y me dio por ahí y pensé que era una historia que, o sea, era un principio que daba pie a novelar, ¿no? Entonces, porque bueno, este barco, para ir entrando en materia, se está preparando para ir a luchar contra los piratas en Somalia, ¿vale? En el Océano Índico, que para el que no lo sepa, hace unos años, ahora menos, la situación está más tranquila, pero hace unos años estaba muy mal la situación de la piratería allí, había cientos de secuestros al año, decenas de ataques. Y bueno, la Unión Europea pues estableció una misión allí para luchar contra la piratería y este barco se estaba preparando para ir para allá. Y entonces yo dije, bueno, pues barco de guerra luchando contra los piratas, como que puede ser, ¿no? Algo que a la gente le llama la atención y desde luego era un tema que a mí me gustaba. Y intenté pues un poco por ahí, tal. ¿Qué hice? ¿Cuál es la licencia un poco que me tomé? En vez de coger un barco de guerra español o de cualquier otro país, lo puse en manos de una empresa privada. Porque eso me permitía jugar un poco, ¿no? Con el barco y hacer cosas que a lo mejor pues que sería difíciles que hiciera un barco
un barco de estado, ¿no? Por decir así. Y así es un poco como empieza la historia, ¿no? Es un barco que compra una petrolera, ¿no? Una naviera de petroleros que se encarga de llevar el crudo de un sitio a otro y que sufre muchos ataques de piratas y dice, mira, estamos hartos, vamos a defendernos, y compran este barco para defenderse. Entonces, el libro empieza pues encontrando a lo que sería la tripulación, lo que nosotros llamamos la dotación, yendo para allá, preparando el barco, y ya cuando llegan allí, pues aparte de luchar contra los piratas, se dan cuenta que detrás de todo eso hay algo más, ¿no? Porque a ellos les atacan más que a nadie, no saben por qué. Entonces, lo que tienen que hacer los protagonistas no es solo luchar contra los piratas, es un libro de acción, porque es el tipo de libro que me gusta a mí, un libro de aventuras, un libro que hay muchas escenas, pues eso, movidas, porque es lo que a mí me gusta leer, pero también hay algo más detrás, ¿no? Tienen que intentar encontrar qué pasa, por qué a esa naviera en concreto la atacan tanto, y esa es un poco la historia del primero de los libros. Albatros, ¿no? Eso es, el Albatros, mira, tengo para por aquí deducir, para... el Albatros y los piratas de Galwood. Esta es la primera entrega. Sí, la portada, ¿qué es? ¿Qué sale? En la portada sale, a ver si lo puedo acercar un poco. En la portada sale abajo Sí, un pero barco. defínela sobre todo para la radio, porque no Eso ve, es, vale, no pues escucha. estamos viendo la portada, es así unos colores como rojizos y amarillentos, y sale un barco en lo que parece una especie de atardecer, y de fondo una típica bandera pirata, ¿no? En todo el fondo Sí. de la portada. ¿Estuviste Y deduciendo títulos hasta llegar al Albatros sí, la verdad o que me ya lo tenía costó. ya definido? No, me costó bastante. Quizás luego a medida, porque luego pues por ahora hay 3 libros y pronto espero publicar el cuarto, me ha ido costando menos, pero este sí que me costó bastante al principio. Bueno, quizás un poco porque una vez definido el formato del título, todos los demás se han ido adaptando, ¿no? Todos tienen el algo y no sé qué, ¿no? Entonces, en este caso es el Albatros, que es el nombre del barco, y los piratas de Galgudud, que son los piratas de una zona de Somalia, que son los malos, por decirlo así. El segundo es el corsario del oro negro, porque habla pues también mucho del tema del petróleo y demás. Y el tercero es el galeón, porque es un tesoro hundido, que luego si quieres podemos hablar del tema, de Sí, Sint sí, Maarten, vamos a hablar que es un una isla del poco, Caribe. pasar así una pequeña transición de un libro a otro, ¿vale? Que está muy bien. Y bueno, los personajes, sé que es complicado, pero ¿cómo has conseguido enfocar esos personajes principales para que luego el lector, por lo menos cuando esté leyendo, se identifique en algún personaje principal? Porque es lo mismo cuando vas a ver una película de cine y te impacta y demás, pues siempre te reflejas en algún actor, Sí, siempre alguno que te llama la atención. te llama la atención y piensas, tu imaginación empieza a jugar y piensas que eres ese personaje o lo que sea, o te define por ciertas cosas en tu vida actual. Entonces, ¿cómo tú has podido lograr y cómo son los personajes principales? ¿Vale? Pues mira, ¿Qué tienen de peculiaridad y cómo son y cómo sienten? ¿Qué Pues sienten? mira, los personajes creo que es una de las partes más difíciles, y de hecho creo que posiblemente en el primer libro estén algo menos desarrollado. Era mi primer libro, y quiero pensar que han ido mejorando los libros a medida que he ido escribiendo, porque de todo se aprende. Y tengo la suerte de que al escribir una serie, los personajes, sobre todo los principales, se van repitiendo, y eso me permite que el lector los conozca más, y creo que se sienta más cercano a ellos, ¿no? Una de las cosas que más me han dicho es que son protagonistas muy normales, y esto puede parecer malo porque no llama la atención, pero sí que la realidad es que yo quería poner, o sea, es gente relativamente normal, aunque hay alguna extraordinaria, podemos verlos un poco en detalle, o puedo explicar un poco así los más protagonistas, pero la realidad es que es gente bastante normal a la que le pasan cosas extraordinarias, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, el protagonista, el capitán del barco o comandante, como decimos en la Armada, es un marino mercante, es decir, que a priori no es un marino de guerra que sepa de estas cosas, y se ve envuelto en este proyecto. Entonces eso le supone, pues evidentemente, un reto. Es un marino relativamente joven, y en el primer libro nos enteramos, aunque no nos enteramos al principio, sino que cuesta bastante, o sea, cuesta bastante. Sabemos que le pasa algo en su vida personal, pero sabemos qué es lo que es hasta más adelante. Claro, yo aquí no os lo puedo contar, que si no lo estaríamos destripando, así que el que se atreva que lo descubra en el libro. Pero tiene una historia personal un poco complicada.
Este es el protagonista, se llama Pablo. Y ya digo, pues es un marino mercante que se ha envuelto en este proyecto y que luego tienes ahí por detrás esa historia. Su Sancho Panza, por decirlo así, su coprotagonista, el segundo comandante del barco, se llama Gabriel Huesca, y es el segundo comandante del barco, ¿no? Entonces, lo bueno, entre comillas, de que sea un barco es que un barco necesita mucha gente. Entonces, eso me permite tener bastantes personajes y, como tú dices, al final siempre habrá alguno, ¿no? Malo será que alguno no le caiga bien al lector, ¿no? Entonces, Gaby sí que es un marino de guerra, lo que pasa es que tiene unos problemas en su carrera y acaba fuera de la Armada. Y entonces, pues esto para él es como el maná caído del cielo, ¿no? Porque tiene la oportunidad de volver a hacer lo que le gusta y se ve metido en este proyecto. Sí que es verdad que esa situación en la que se ve envuelto en la Armada le deja algunas secuelas, algunos miedos, por decirlo así, que luego se ven reflejados en el libro, y bueno, tiene que enfrentarse a ellos, sobre todo quizás más a partir del segundo libro. Y Y dime. del primer libro, ¿cómo enfocas realmente los acontecimientos? Pues mira, el primer libro tiene no el problema, sino la dificultad de que, claro, hay mucho que explicar, porque nuestro mundo es un mundo muy particular, ¿no? Muy poca gente conoce cómo funciona un barco, mucho menos un barco de guerra y por dentro, ¿no? Entonces, lo que hago es, primero presento a los personajes principales, que realmente lo que está pasando en el libro es que estamos reuniendo la dotación, es decir, encontrando la dotación. Hay un señor encargado de comprar el barco y reunir la dotación. Entonces, a medida que los vamos fichando, se les van conociendo un poco, y luego aprovecho el tránsito del barco que sale desde aquí, desde Cádiz hasta Somalia, que son, bueno, pues son un par de semanas al menos, para ir enseñando cómo funciona un barco de guerra por dentro, ¿vale? Entonces se hacen ejercicios para que ellos se vayan adiestrando y vayan aprendiendo la misión que van a hacer, y así yo explico cómo se hacen las cosas idealmente. Luego llega la realidad y la realidad, por supuesto, no es ideal y se ven envueltos en problemas un poco más complicados. Entonces, ese es el enfoque. Ya una vez que llegan a la zona, pues empiezan a pasarles todas las vicisitudes, ¿no? Hay algunas directamente relacionadas con esta trama que digo, que parece que hay algo más detrás, y otras cosas así que a priori pueden parecer historias secundarias, pero que luego vemos al final que van todas encajando y tienen todas tienen que ver con ese algo que hay detrás, ese algo, ese alguien que por alguna razón está totalmente en contra de esta empresa. Ajá. Y bueno, y en este primer libro, para ir ya cerrando y pasando al segundo, ¿qué enseñanzas y valores nos quieres transmitir a través de este primer libro? Y sobre todo al lector. Qué difícil. Pues mira, yo enlazando un poco con cómo empecé, ¿no? Creo que posiblemente lo más importante, y uno que he ido aprendiendo casi a la fuerza a lo largo de mi carrera, es la necesidad del trabajo en equipo. Es súper importante en un barco, y más en un barco de este tipo, que son, ya digo, barcos bastante grandes, pero con muy poca gente para lo que estamos acostumbrados nosotros. Y es fundamental que la gente reme todo el mundo en la misma dirección, que todo el mundo ponga toda la carne en el asador, por la misión, por el bien común, por decirlo así, y es lo más importante. Al final, por supuesto, es una organización jerarquizada, igual que es la Armada, pero allí no vale con que el comandante mande y los demás obedezcan. Allí tiene que haber más, tiene que haber una implicación de cada uno, y ya dando el segundo, como el resto de los protagonistas, que son pues el piloto del helicóptero, el jefe del equipo de asalto, el jefe de máquinas, e incluso ya a un nivel más bajo en la jerarquía, pues el tirador de precisión, los patrones de las embarcaciones. El patrón es básicamente el timonel, ¿no?, de la embarcación. Toda esa gente es clave, y toda esa gente tiene que dar el 100% o el 120% para que la misión se pueda cumplir. Y es una cosa que yo he aprendido en mis experiencias en la Armada, y que creo que sí, que se refleja en el libro. Obvio, un punto bueno a tu favor, claro. Tener la experiencia y saber, pues lo puedes bien. Sí, he tenido la suerte, he sido un poco cobarde, por decirlo así, y me dedico a escribir de lo que sé, ¿no? Que siempre es más fácil, evidentemente. Sí. No, bueno, a veces lo que sabe uno parece fácil, pero a veces es complicado y difícil. Creo que no es fácil explicarlo al que no entiende, y siempre he intentado que se pueda leer, que lo pueda leer cualquiera, y de hecho me consta que, porque al final la gente te deja comentarios o te escribe o te habla en redes sociales, y me consta que hay gente que pues nunca se había acercado a este mundillo y se ha leído el libro y lo ha disfrutado. O sea que bueno, ese era un poco el objetivo. Pues sí. Y bueno, del primer libro al segundo, ¿es de la misma secuela? ¿Hay algún personaje que es principal en todos estos tres libros? Sí, básicamente el O sea, que eso como protagonista una sigue siendo el pequeña, mismo.
saga siendo Sí. el mismo protagonista. Sí, sí, Pero bueno, y el segundo y alguno de los demás también. ¿por qué título en el segundo? El Corsario. Suena también como a barco, pero también suena a un personaje, ¿no? El Sí, Corsario. efectivamente. El Como... Corsario del Oro Negro, que es este libro, para los que estén viéndolo en vídeo, Sí, la portada es una portada en negro así con una luz como verdosa en el centro y se ve una plataforma petrolífera y un soldado, ¿no? Ahí con su casco y demás. Ajá. Bueno, pues este libro, ¿por qué el Corsario? El Corsario eran los mercenarios marítimos, por decirlo así, hace varios siglos, ¿no? Porque hoy en día están prohibidos. De hecho, yo en el libro tengo que hacer unas pequeñas triquiñuelas para que legalmente tenga cierta base, ¿no? En el mundo real sería bastante complicado, pero bueno, yo intento ahí explicarlo de una manera que sea plausible. Entonces, ¿por qué el corsario? Pues el corsario se llamaba tanto a la persona que se dedicaba al corso, es decir, que hacía la guerra, o sea, un particular, una persona privada, persona empresa privada, que hacía la guerra con permiso de un Estado, es decir, no era un pirata, no se dedicaba a hacer la guerra por su cuenta, sino que pues España o Inglaterra o quien fuera le daba un papel, que era una patente de corso, que decía, usted puede atacar a los barcos de mi enemigo, se lleva parte del premio, digamos, y me da otra parte a mí, ¿no? Entonces, eso era tanto la persona como el barco, y entonces... pues en el título del segundo libro, haciendo referencia tanto al protagonista como al barco, a cualquiera de los dos, es el corsario, ¿no? Un poco sí, por explicar ya en el título qué es lo que hace el barco. Este barco es un barco de guerra privado, una cosa que hoy en día no existe, pero bueno, que los mercenarios hoy en día sí siguen existiendo y hay empresas de seguridad privada que se dedican a hacer servicios que hablando en plata son mercenarios, ¿no? Entonces, ¿por qué no en la mar, ¿no? Pues podría ser una posibilidad y eso es un poco la base del libro. Ajá. Y bueno, ¿y qué otros personajes realmente has acentuado como principales en esta segunda parte? Pues en la segunda parte siguen tanto Pablo como Gaby, que son el comandante y el segundo, siguen allí. Y también repiten el jefe del equipo de asalto, que es un ex policía, miembro del GEO, del Grupo Especial Operativo, que es el jefe del grupo de asalto. También está allí. También está el jefe de máquinas, que es un americano, hay un tejano graciosillo que aporta un poco el toque así divertido a los diálogos y demás. Y aparece algún otro personaje que embarca en el barco y bueno, que es como de fuera y con el que hay una relación un poco tensa. Este señor se llama Juan Lu y bueno, aparece en el libro como enlace del gobierno nigeriano. En el segundo libro el barco se va a hacer una misión parecida, pero en Nigeria. Para que no lo sepa, en Nigeria, en el Golfo de Guinea, también hay un grave problema de piratería. De hecho, este sigue hoy en día. Hoy en día es mucho más peligroso el Golfo de Guinea que Somalia. Y entonces el problema que hay en la realidad y en el libro es que el gobierno de Nigeria no es un estado fallido como es Somalia o como era Somalia hace unos años. Entonces, el gobierno de Nigeria es reacio a que venga alguien de fuera a solucionarle sus problemas porque da muy mala imagen, ¿no? Entonces, lo que hacen es poner un enlace, este señor hace un enlace a bordo del barco con el gobierno nigeriano. Y claro, surgen ciertos roces y esto creo que le da un poco de... Porque en el primer libro claro, el malo estaba fuera y como que no había mucha interacción hasta que, no, al final la interacción era siempre las escenas un poco más de acción y en este pues intenté que hubiera un poco más de mal rollo en el día a día y es a través de este personaje. Que también tiene su protagonismo al final del libro, que claro, no lo puedo contar aquí, que si no lo Lo destripamos. destripamos, ¿no? Ahí está. ¿Cómo enfocas y se respira esa atmósfera? ¿Y qué pinceladas de realismo y sensaciones hace sentir al lector a través de este libro? Pues mira, el segundo libro es mucho más intenso y me lo ha dicho mucha gente. Para algunos de mis lectores es el que más les gusta, es el más corto, pero no es más corto porque haya menos escenas de acción, sino porque prácticamente solo hay escenas de acción, solo hay tiroteos, solo hay incursiones, solo hay asaltos, ¿no? Es un libro muy rápido porque como ya en el primero expliqué bastante el contexto, pues yo asumo que casi todo el mundo viene del primer libro a leerse el segundo, entonces ya está un poco metido en la historia, conoce más o menos el barco, conoce más o menos la misión y entonces en el segundo me puedo permitir ir casi con la lengua afuera de un sitio a otro y esa es un poco la sensación, ¿no?
Además, en Nigeria, tanto en la realidad como en el libro, hay un problema añadido a la piratería, y es que hay un grupo terrorista islámico con bastante poder, sobre todo en el norte del país, y hay un miedo real a que se unan con los piratas y se haga una superorganización criminal terrorista, que sería desde luego, vamos, peligrosísima, ¿no? Y entonces juego un poco en esto, de tal forma que el malo es más malo incluso, ¿no? El malo como organización, como ente, es más malo incluso que en el primer libro, y esto, pues bueno, creo que da pie a que sea, a que haya más tensión todavía durante el libro, se vea más peligro para los protagonistas. Ujú. Y bueno, me imagino que en este libro pues también pues quieras dejar como una pequeña enseñanza o valor también al lector. ¿Aquí qué quieres llegar o qué quieres transmitir en esta segunda En parte? este libro es más difícil y sobre todo me va a ser más difícil contároslo sin destripar el libro para que se lo quiera leer. Pero bueno, hemos hablado de que el protagonista tenía una historia personal un poco complicada en el primero. Bueno, pues Ujú. al final del primero parece como que se enfrenta a ella por fin, ¿no? Después de dejarla apartada mucho tiempo. Y en este libro, claro, se enfrenta a ella, pero no todo es tan fácil, ¿no? Entonces, embutidas entre esas escenas de acción, vemos al protagonista tener que volver a centrarse en su vida personal, que había dejado de lado mucho tiempo, y cómo esto pues incluso le afecta a la misión en sí, porque claro, no puede estar en dos sitios a la vez. Y entonces la enseñanza, no sé, no sabría decirlo así con una palabra, pero yo creo que lo que aprende el protagonista, que el lector lo quiera asumir o no, es como diría yo, admitir los errores. Oye, darte cuenta que a veces te equivocas y merece la pena dar un paso atrás, mirar un poco alrededor, ver qué piensa el de al lado y decir, ostras, a lo mejor me estoy pasando, ¿no? A lo mejor... Van un poco por ahí los tiros. Ya digo, yo no estoy aquí para dar lecciones de moral a nadie, pero sí que el protagonista a lo mejor empieza el libro con una actitud que creo que mucha gente no verá como muy buena o como demasiado agresiva o como queramos decirlo, y a lo largo del libro pues le van pasando varias cosas, se va dando cuenta con la aparición de un nuevo personaje que se termina haciendo muy cercano, se va dando cuenta de que bueno, quizás no era la mejor forma de enfrentarse al problema. Ujú. Y bueno, del corsario al galeón, cerrando, y es donde ahí me llamó, me impactó el libro y fue cuando dije, ostras, este tío yo creo que merece la pena ser entrevistado en la Puerta de la Pirámide y realmente sabe de lo que está hablando y realmente cómo sumergir a lo que es el lector y hacerles vivir como si estuvieran en primera persona. Y eso es complicado, ¿eh? Que no es tan fácil, ¿eh? No es tan Sí, fácil. muy, muy bueno el término sumergir, porque efectivamente, para los que lo El puedan ver en galeón, vídeo, pongo aquí la sí. portada, es una portada en azul, con un buceador vestido de neopreno amarillo muy llamativo en el centro, metiéndose hacia lo que parece un barco en el fondo, ¿no? Ujú, Entonces, efectivamente, en el galeón nos sumergimos en una nueva aventura. En este libro nos llevamos al barco con prácticamente los mismos protagonistas, al Caribe. Dejamos la piratería y la historia es un poco distinta. Resulta que aparece un galeón hundido, un galeón español de aquellos del siglo XVII que venían cargados de plata y algo de oro y joyas, y en lo que parece que es el mayor tesoro del mundo. Y entonces, claro, esto aparece en las aguas de una pequeña isla caribeña que se llama San Martín, que en la realidad es mitad francesa, mitad holandesa, unos territorios de estos de ultramar con un régimen un poco extraño, que no son colonias, pero tampoco son parte del territorio, o sea, no son plenamente parte del territorio europeo de estos países. Entonces yo lo que hago en el libro es reunificarlos bajo una fuerza ultranacionalista, se hacen independiente y toda la isla se convierte en un solo país, y este país, Sint Maarten o San Martín, reclama el precio para sí completo, ¿no? Y España dice, oye, esto era un barco de Estado español, por tanto lo que lleva dentro es español y nos corresponde a nosotros. Entonces, en esta pelea, hasta que no se decida quién es dueño del tesoro, pues alguien tiene que protegerlo, porque el tesoro además, el barco está dividido en dos trozos y un trozo está cerca de costa, aunque está sumergido, entonces podría acceder casi cualquier persona. Y
Entonces, la misión de proteger el tesoro se le da al Albatros, ¿no? Se le da a nuestro barco protagonista, a Pablo y a su gente. Y claro, llegan allí y tienen prácticamente a todo el mundo en contra, porque claro, el gobierno local se lo quiere quedar. Esta organización ultranacionalista, que parece que medio controla al gobierno, pero no está muy claro, también se lo quiere quedar. Aparece por ahí un cazatesoros, un ricachón millonario que también se lo quiere quedar. Entonces, el barco se ve un poco enfrentado a todos. Hay muchísimo buceo en este libro. Yo soy buceador tanto profesional por la Armada como de recreativo. Es una actividad que me encanta. Así que el que bucee, pues creo que va a encontrar bastantes cosas chulas. Hay buceo digamos, clásico y buceo técnico con escafandra, con suministro de superficie a gran profundidad. En fin, creo que en ese sentido, además, bueno, pues aproveché que tengo compañeros que son buzos de gran profundidad para que me revisaran el libro y estuviera todo técnicamente correcto. Y ya digo, quiero pensar, y bueno, creo que mucha gente de los que me lo han dicho están de acuerdo, que es el mejor libro hasta ahora, porque ya te digo, vas aprendiendo y al final pues vas aprovechando nuevas cosas. Y dejando de lado el tema de la piratería, puede parecer que no hay tanto peligro para el barco y sin embargo el lector verá que quizás es el único libro hasta ahora en el que el barco en sí está en peligro de no sobrevivir a la misión. Con lo cual, bueno, creo que hay escenas muy, 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 muy tensas que me encantó escribir, de estas escenas que te pones a teclear y casi te salen solas. Y nada, la verdad que para mí es el favorito hasta ahora. Aunque habrá próximamente, muy próximamente, otro que espero que sea más favorito todavía. Me viene a la mente tsunami marítimo, tormenta eléctrica, ¿no? Marítima, esa sí que es dura. Y bueno, me imagino que aparte de estos dos personajes principales, en este tercer libro, hayas incorporado algún personaje más principal, ¿no? Para que le dé un poco más de supervivencia, le dé un poco de vida, ¿no? Y sobre Sí, todo ahora sumergiéndonos en el mar. totalmente. Aquí aparece, sobre todo, yo creo que el que más destaca, y desde luego es un personaje que a mí, yo lo creé un poco, en fin, porque la historia lo necesitaba, pero luego me acabó gustando mucho y creo que puede que lo volvamos a ver en algún libro más adelante. Y es este cazatesoros, ¿no? Este ricachón cazatesoros que aparece por allí. Y bueno, muy, muy de buenas, muy saludando y muy de buenas maneras. Y luego enseguida nos damos cuenta que está luchando por sus propios intereses. Y sin embargo, no es del todo malo. No es este tipo de malo que, bueno, que sí, que va a lo suyo, pero luego nos damos cuenta que detrás de eso no es tan malo como parece. Pero es un personaje complejo, ya digo, es un tío rico que le gusta pues mucho la vida afuera, le gusta navegar, le gusta las actividades exteriores, tiene una empresa de células fotovoltaicas y intenta, pues eso, lucha un poco contra la contaminación marina y todo ese tipo de cosas, y luego es arqueólogo submarino, ¿no? Es buzo y le gusta mucho todas estas cosas. Entonces, creo que el personaje es interesante. Y creo que le da un toque distinto a la historia. O sea, aquí tenemos malos, 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 y este malo, que es el típico malo que el lector lo va a ver desde una perspectiva no tan mala, pero ojo, que se está peleando con nuestros protagonistas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una perspectiva distinta y que sí, que igual aporta algo nuevo. Ajá. ¿Y, por qué iconos de escritores o películas o actores o personajes del día a día, ¿vale? Te has guiado un poco para poderlo plasmar en tus libros. Pues mira, yo soy del año 90, ¿vale? Tengo 30 años y claro, yo creo que mi generación, los que hemos leído, casi todos hemos leído Harry Potter 10 o 20 veces, ¿no? No tiene nada que ver con lo que yo escribo, pero sí que ha sido una de mis grandes pasiones, ¿no? Los he leído desde pequeñito y vamos, me duraban un día los libros. Pero bueno, eso tiene poco que ver. Luego ya un poco más cerca de mi género, me gusta mucho Tom Clancy, es un autor americano que murió hace unos años y escribía pues, thriller militar internacional, novelas de espías. Posiblemente la gente conozca las películas. La caza del octubre rojo está basada en un libro suyo. Otra que se llama Pánico nuclear en español, también está basada en un libro suyo. Y creo que hay alguna más. Bueno,
la serie de Amazon que ha salido hace poco de Jack Ryan, realmente todos sus libros son la historia de Jack Ryan, ¿no? La serie está basada no exactamente en los libros, pero bueno, es ese personaje y algunos de sus historias, ¿no? Esa es una de mis lecturas favoritas. Luego leo también, me gusta bastante la historia y he leído bastante una saga marinera en la que está basada, también vuelvo a decir la película, porque probablemente sea más conocida, la película de Master and Commander, una película de hace ya casi 20 años que protagonizaba Russell Crowe y es un barco de guerra inglés, un barco de vela que luchaba contra otro barco, se iba al Pacífico, a luchar contra otro barco y demás, contra un barco francés, ¿no? Es una película, a lo mejor la gente le suena, en la que tocan mucho el violín y tal y cual. Vamos, a mí me gustaba mucho. Y esto está basado en una serie de 20 libros que escribió un autor que se llama Patrick O'Brian y es otra de mis series de libros favoritas. Y ya un poco en un ambiente más patrio, pues para mí Arturo Pérez Reverte es uno de los autores que más me gusta. Suelo leerme casi todo lo que publica y bueno, como todo, ¿no? Hay libros que me gustan más, libros que menos, pero en general me gusta mucho cómo escribe. Creo que tiene la capacidad de mostrar cosas, o sea, de bajar mucho al nivel humano, ¿no? Y enseñar cosas que a lo mejor en el día a día no vemos, pero que están ahí. Me gusta, me gusta. Aparte de que escribe temática que generalmente a mí me gusta, ¿no? Y bueno, Arturo Pérez Reverte, para que no sepa, es un hombre que le encanta navegar, tiene su barquito y tal, o sea que sí, Pues sí. mira, un punto a saber de él. Y bueno, también citar que te habías, no sé si te habrás olvidado o no, y sobre todo en el galeón, más cuando uno se sumerge, la frase típica cuando se veían los documentales, estamos viendo a Cousteau en las grandes profundidades del océano Atlántico en busca del gran tiburón blanco. ¿Te acuerdas o no? Sí, 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 desde luego es un mito, ¿no? En el mundo del buceo, en el mundo submarino, justo es leyenda, ¿no? Ujú. Y ya digo, yo soy un apasionado del buceo, tuve la suerte de hacer el curso recreativo por la calle, quiero decir, en el mundo civil, como lo haría cualquiera, y luego tuve la suerte, quizás incluso aún más suerte, de poder hacerlo en el mundo militar. 2 meses enteros dedicados a formarme como buceador y luego ejercerlo pues, en mis distintos destinos. Y es un mundo apasionante, yo de verdad lo digo, al que quiera descubrir, o sea, ¿no? 2/3 del mundo están cubiertos por agua y la realidad es que debajo del agua, de lo que hay debajo del agua apenas conocemos, o sea, nada, prácticamente nada, ¿no? Es un mundo Ujú. apasionante e incluso esa pequeña capa que conocemos es increíble poder ir a verla, ¿no? Meterte bajo el agua y empezar a ver bichos y peces que no has visto en tu vida, alguno puesto ahí encima del hielo en la pescadería, pero no es lo mismo eso que verlo en vivo. Y he tenido la suerte de ver tiburones, de ver tortugas, de ver mantas, de ver chuladas cuevas bajo el agua con unas luces impresionantes y eso es una maravilla. Yo al que quiera probar algo así un poco nuevo, distinto y tenga la oportunidad, se lo recomiendo totalmente. ¿Algún ser prehistórico marino tipo como, como un dinosaurio marino? Alguna langosta he visto que bien podría ser, del tamaño que tenía, bien podría serlo. Pues puede ser, para que luego digan. Efectivamente. Y bueno, todo escritor, cuando escribe, y sobre todo lo tuyo que va para una saga, eh, ¿con cuál personaje te identificas? Va parte de tu esencia. Qué difícil, qué difícil. Todo el mundo. Mucha gente me decía, sobre todo al principio, que el protagonista era un reflejo de mí. Creo que no, creo que nada más lejos de la realidad. Por supuesto, todos los personajes tendrán algo de mí porque los he creado yo, ¿no? Pero el protagonista es distinto a mí en muchas, muchas cosas. Puede haber, Pablo, ¿no? Puede haber cosas mías en el coprotagonista, en su mano derecha, en Gaby, porque al fin y al cabo es marino de guerra, como yo. Pero yo quizás si me plasmase en alguien sería en uno de los hermanos del protagonista, que aparecen muy poco, son otros dos hermanos, que aparecen muy poco, normalmente al principio de la novela, en lo que están todavía en casa y tal, y son marinos de guerra, como yo. Y bueno, quizás en alguno de ellos sí me podría llegar a identificar, pero ya digo, estos no son protagonistas, son personajes que aparecen en el primer capítulo, los primeros 2 capítulos de alguno de los libros y que lo que hacen es pues, conversar con su hermano y durante este periodo, ¿no? En el que el protagonista todavía no se ha lanzado a la aventura, se está decidiendo porque tiene algún problema o lo que sea, pues funcionan
O sea, hacen este papel de personaje que ayuda a empujar al protagonista a la acción o que le da ese consejo o que dice esa frase que luego al final del libro tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pues ese es un poco el papel que tienen, es decir, no son personajes fundamentales. Y bueno, si me reflejase en alguno, que ya digo que no directamente, quizás sería en alguno de estos. Ujú. Y bueno, ¿qué le puedes decir a tus lectores, a otros nuevos emprendedores y a las personas que escuchen este maravilloso programa del mundo de la Puerta de la Pirámide? Pues a mis lectores, que espero que sigan conmigo mucho tiempo, espero poder seguir surtiéndoles de aventuras marítimas. Dentro de muy poco, yo creo que alrededor de un mes, saldrá la cuarta aventura del Albatros, y saldrá como siempre en Amazon, que es donde he estado publicando hasta ahora, tanto en formato digital como en papel. Y espero seguir entreteniéndoles. Como siempre estoy a la disposición de ellos y de todo el mundo, tanto en mi página web como en redes sociales. Al final, si te metes en este mundillo, acabas teniendo que estar representado en todas partes para que la gente te conozca. Y a otros emprendedores, que me imagino te refieres a otros posibles autores, decirles que el primer libro nunca va a ser perfecto, pero que lo publiquen, que merece la pena y que el primer libro probablemente no les lleva la fama, pero con dos y con tres ya se empiezan a ver resultados. Yo la verdad que no me creo, ya digo, el primer libro lo publiqué hace 2 años y medio y si me lo hubieses dicho entonces dónde estoy ahora, que tengo la suerte de vender bastantes libros y que mucha gente me lea, que es un orgullo y una satisfacción enorme, pues ya digo, eso no es más que fruto de haber seguido escribiendo, de haber creído en mí, supongo, y haberme fiado de esos lectores que eran pocos al principio, pero que me decían que les gustaba lo que estaban leyendo y seguir así. Así que ánimo y para adelante. Y bueno, una persona como tú lo veo complicado. ¿Qué es lo que más te asusta? O sea, y realmente lo que más te ha asustado a la hora de sacar los libros, el primer libro. Bueno, pues al principio era miedo a que se lo leyera a mi madre y ya está, por compromiso, ¿no? Que yo creo que es lo que nos pasa un poco a todos. Y es difícil, ¿eh? Que nadie se crea que esto es... O sea, yo creo que ni siquiera los grandes libros nacen de la nada. No hay prácticamente ningún autor que publique su primera obra y se haga famoso. Es muy difícil porque al final vas aprendiendo por el camino. Entonces es seguir insistiendo, es seguir escribiendo, seguir aprendiendo, seguir haciendo muchas acciones de promoción, porque al final no nos queda otra, y más los que nos autopublicamos, no hay una editorial detrás, entonces es tu responsabilidad intentar llegar a más gente. En mi caso, pues, por ejemplo, empecé un blog en el que hablo pues, de temas marítimos y temas navales, porque creo que a la gente que le pueda interesar lo que escribo en el blog, que es de acceso gratuito para todo el mundo y tal, y empiezo a ver bastantes cosas, y hay como 3 libros divididos en artículos en el blog, si sumamos toda la cantidad de palabras escritas, pues bueno, creo que al que le puede interesar eso, luego le pueden interesar los libros, ¿no? Entonces es una buena forma de atraer a nuevos lectores y al final no es más que trabajo. Yo no me considero un escritor excepcional, simplemente pues me ha gustado, tengo la suerte de escribir sobre cosas que me gustan y haber encontrado a un público al que le gusta y lo único que hago es echarle horas. Si te gusta, es fácil. Fede Superville, ¿cómo pueden adquirir esta maravilla de libros? Y si lo hay digital. Y luego, ¿en qué editorial los has publicado? Pues yo decidí autopublicar, entonces autopublico a través de Amazon. Soy un poco un friki del control, me gusta tenerlo todo muy controlado y más allá de otras cuestiones, como puede ser el dinero o la promoción o lo que podamos considerar, la autopublicación te da la libertad absoluta con tus libros, ¿no? Son tuyos para siempre, los puedes publicar, no, quitarlos de donde están colgados, modificarle el precio, si has visto alguna errata puedes modificar el archivo, volverlo a subir, puedes hacer ofertas y compartirlas como tú lo estimes oportuno y eso creo que te da mucha libertad. Entonces están en Amazon, en la página web de Amazon, tanto en digital como en formato en papel, tanto tapa blanda como con tapa dura. Y pronto estarán, al menos el primero, y poco a poco iremos con el resto, en audiolibro. Es uno de los proyectos en los que estoy ahora mismo Qué bueno. metido.
Sí. Y así que nada, ahí están. Si, vamos, ya digo, en Amazon se encuentran, si no en mi página web, fsupervielle.com, o ya digo, poniendo mi nombre en Google suele salir rápido, pues a partir de ahí están los enlaces también, es bastante fácil llegar. Fede Superviller Derges, que para mí es un honor de haberte tenido a la vera de la Puerta de la Pirámide, no va a ser la última, y realmente es una maravilla tener esta saga. Ya en el cuarto libro ya te volveremos a llamar porque merece la pena saber de todo lo que tú sabes y realmente despertarnos esa esencia de lo que es el mar y de lo que es conservar y cuidar el medio ambiente, que es el medio de vida, y que nos demos cuenta que somos casi 70% agua, que hay que conservar todo, ¿no? Y que España, que nadie se olvide, península significa casi isla. Sí, Somos sí. casi una isla y a veces se nos olvida. Para nosotros la mar es fundamental, fundamental. El 90% del comercio mundial se hace por mar. Sí, y eso es tenemos verdad. que estar preparados pues, para protegerla y para defenderla, ¿no? Ajá. Y luego otra cosa, un punto muy importante, en las aguas de Cádiz y en varias aguas hay, y es curioso, barcos hundidos de cuando la época de Cristóbal Colón, llenos de cargados de oro, etcétera, etcétera. O sea, que tenemos tesoros ahí metidos que no tenemos que irnos muy lejos para poder sacarlos a flote. Sí, de hecho, hace unos años se descubría el pecio de la fragata Magdalena, ¿no? Si mal no recuerdo el nombre, Sí, sí, sí. y que, bueno, la gente le sonará, salió en el telediario, ¿no? Que hubo un problema porque una empresa extranjera pues, lo había encontrado y se lo quería llevar y demás. Y bueno, España tiene un cierto desacuerdo, no sé si es con Colombia, ahora mismo no me acuerdo, por el San José, que pasa algo parecido a lo que yo cuento en el libro, ¿no? Es un barco que está en aguas de otro país, pero que es un barco español. Entonces hay cierto litigio que creo que no está resuelto hasta ahora. Efectivamente, el fondo del mar, aparte de cosas desconocidas, está plagado de cosas conocidas y con mucho valor. Y El problema es mucho valor. encontrarlas y sacarlas. A ver las islas, como dicen los Esto, gallegos, ¿no? Un pelotón exactamente. a toparlas. Fuerte abrazo, Feder, gracias por haber estado, haber acudido a la cita y realmente por dejarnos este maravilloso sello. Buen Pues viaje. muchas gracias, Jorge. Un abrazo a ti, un placer estar aquí, encantado. Hasta luego. A ver si haces algo de submarinos, que también es interesante. Muy bien, te tomo la Fuerte. palabra. Venga, Un abrazo, hasta hasta luego. el próximo viaje.